Hermanos, existen muchos trabajos difíciles en el mundo, pero creo que si habría que hacer un ranking, un top 3, un ranking de los 3 trabajos más difíciles, creo que ser un soldado de un ejército sería uno de esos 3 trabajos. Quizás sería el primero que yo pondría en la lista. Los soldados de los mejores ejércitos están entrenados en todo sentido. No solamente su físico debe estar altamente entrenado, sino que también su mente, sus habilidades, su carácter. Un buen soldado debe estar preparado para cualquier situación, sea que deba actuar en una situación de mucho estrés y nerviosismo y actuar rápido, o sea que deba actuar con total delicadeza. En todos los casos su puntería debe ser siempre perfecta. Debe estar entrenado para soportar el frío más crudo y el calor más intenso. Debe estar entrenado para soportar el hambre, la sed, las enfermedades, las heridas, el dolor, la soledad, la muerte de sus compañeros, las amenazas, las torturas. Deben estar entrenados para cualquier situación. ¿Y por qué estoy hablando de esto, no? Enloqueció Esteban. Es que, hermanos, tenemos ante nuestros ojos al paladín, al capitán de la salvación. Tenemos ante nuestros ojos a alguien que está preparado para cualquier situación y cualquier contingencia que se presente. Este rey, hecho soldado, vino a este mundo con una misión muy clara. Él dijo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10. Y él mismo también declaró que su nivel de efectividad debía ser absoluto. Él dijo que de todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:39. Nuestro paladín de la salvación puede pasar de una sobremesa nocturna con Nicodemo, el gran líder religioso de la época, la mente más brillante de la sociedad, el ejemplo de moral más impecable y el estándar religioso más riguroso, a otro encuentro, al calor abrasador del mediodía, con una mujer samaritana, de la que ni siquiera sabemos su nombre, una campesina pobre, sin ningún estudio, con un pasado altamente reprochable y un presente totalmente inmoral. Y sin embargo, tanto el uno como la otra van a terminar completamente atravesados por las verdades que salen de la boca de este paladín. Cada flecha disparada por los labios de Jesucristo, cada flecha da en el blanco, sin margen de error. Es el campeón, hermanos, es el rey. ¿Cuántos quisiéramos poder evangelizar como Jesús? Es impresionante, hermanos. Así que veamos la situación. Versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. Seguramente Jesús se había hecho eco de estas discusiones que hubo entre los discípulos de Juan y los judíos, que en realidad eran los líderes religiosos de la época. En el capítulo 3, versículo 25 lo habíamos visto. Y además, Jesús conocía las intenciones de los hombres, habíamos estudiado antes. Así que era fácil dilucidar las intenciones de los fariseos para Jesús. Ellos querían quitarse de encima tanto a Juan el Bautista como a él. Entonces Jesús abandonó, ese es el sentido literal de esta palabra, salió de Judea, abandonó la región de Jerusalén, abandonó el epicentro de la religión judía.
Todavía no había llegado el momento de su muerte, ¿sí? Por lo cual, entonces, Jesús decide evitar por un tiempo la confrontación dura con el Sanedrín, con los líderes religiosos. Así que Jesús decide trasladar su ministerio nuevamente a la región de Galilea, de donde había venido, ¿sí? Galilea, fíjese el detalle. Salió del epicentro de la religión judía a la Galilea de los gentiles. Abandonó Jerusalén. Y el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué es Samaria? Hermanos, acá voy a tener que detenerme un momento, porque necesitamos conocer esta región de Samaria a la cual Jesús va a entrar, porque esto nos va a ayudar a entender muchas cosas de todo el relato. Así como nos fue necesario conocer quiénes eran los fariseos para entender el encuentro con Nicodemo, así también ahora es necesario que conozcamos a los samaritanos. Entre Galilea y Jerusalén, en el medio, como en un sándwich, estaba Samaria. ¿Cómo es la historia de esa región, de ese pueblo, de esa nación que vivía ahí? Bueno, luego del reinado de Salomón, Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, que eran 10 tribus y se llamaba Israel, y el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Y a causa del constante pecado, el reino del norte fue conquistado por el rey de Asiria. Esto lo puede leer en 2 de Reyes 17. Y la gran mayoría de los israelitas de esa región fueron llevados cautivos y quedaron muy pocos israelitas en esa región. ¿Y cuál fue el destino de estos israelitas? Terminaron mezclándose con los pueblos que había alrededor, que eran pueblos no judíos, pequeñas aldeas que los judíos habían dejado de otras naciones. Se mezclaron con ellos y había nacido toda una generación mestiza. Ya no eran judíos de pura raza, por decirlo de alguna manera. Así que estos judíos mestizos no solamente ya no eran puros en su linaje, sino que además adoptaron los ídolos de las naciones paganas con las cuales se habían mezclado. Y rechazaron el Antiguo Testamento. Ellos rechazaron a los profetas y los salmos. Solo se quedaron con el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero no de manera rigurosa como podríamos pensar de un fariseo, sino que lo recibían únicamente para no quedar mal con el Dios hebreo. ¿Sí? Como para tener un Dios más en toda su lista de ídolos. ¿Vio esas personas que quieren quedar bien con todos los dioses? Así eran los samaritanos. Además, los samaritanos rechazaban a Jerusalén como el centro de la adoración. Así que ellos se hicieron su propio templo en el monte Gerizim e inventaron todo su propio sistema religioso, sus propios sacerdotes, sus propios rituales, y todo esto causaba mucha repugnancia a los judíos ortodoxos en Jerusalén y Judea y Benjamín. El reino del sur también fue llevado cautivo a causa del pecado, pero en un periodo posterior, y por otro imperio, Babilonia. Estas 2 tribus no se mezclaron con otras naciones. Siempre mantuvieron sus genealogías y su pureza étnica. Y esto fue providencialmente cuidado por Dios, porque el Mesías debía venir de la tribu de Judá. Las otras 10 tribus se perdieron las genealogías, ya se mezclaron con los demás pueblos, pero de la tribu de Benjamín y Judá todavía había una genealogía bien cuidada. De ahí debía venir el Mesías. Cuando el reino del sur, que había estado en Babilonia, regresa, Dios los hace regresar. Ellos van a reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. Y vamos a leer en Esdras y en Nehemías que los samaritanos quisieron sumarse a ellos, quisieron ayudarles, quisieron presentarse como hermanos, como de la misma sangre, pero los judíos los rechazaron y no quisieron identificarse con ellos. Estas cosas
fueron alimentando más y más a lo largo de los siglos el odio entre judíos y samaritanos. Cuando un judío que estaba aquí abajo en Jerusalén debía ir a Galilea, por ejemplo, al norte, ellos cruzaban el Jordán al costado, subían por el otro lado del Jordán, por Perea, y volvían a cruzar el Jordán para llegar a Galilea. No pasaban por Samaria. Samaria era el camino más corto para llegar a Galilea o al norte, pero ellos preferían hacer el doble de camino. No solamente porque odiaban a los samaritanos, los aborrecían, sino también porque unos con otros eran hostiles. No se daban asilo, no se daban alimento, no se daban ninguna atención médica. De hecho, a Jesús le negaron asilo porque ellos vieron que percibían que iba para Jerusalén y no lo recibieron. Seguí tu camino. Y la parábola que Jesús nos cuenta del buen samaritano nos relata un poco ese contexto hostil entre los judíos y los samaritanos. Pero nuestro Señor pasó por alto todas estas barreras culturales, sentimentales y tradicionales. Porque tenía una misión que cumplir, hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Él tenía una cita divinamente establecida desde antes de la fundación del mundo en Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, en el pozo de Jacob a las 12 del mediodía. Esa es la hora sexta. Con una mujer samaritana. Esa cita fue diseñada desde antes de la fundación del mundo. Por esto le era necesario pasar por Samaria. Ese le es muy importante. A Jesús le era necesario pasar por ahí. Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Y dice el versículo 6 que él estaba allí, en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos de Jesús habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí, sentado junto al pozo, Dios encarnado, sediento, cansado y agobiado por el sol que Él mismo había creado. El Dios omnipotente pidiendo de beber agua porque no tenía cómo sacarla de ese pozo de 30 metros de profundidad. Hermanos, ¿cuánto se ha humillado Dios para venir a salvarnos de la condenación del pecado, hermanos? ¿Cuánto? Seguramente sus discípulos llevaban un odre para sacar agua de los pozos, pero no se habrán dado cuenta y se lo llevaron. No tenía elementos para sacarlo. Mire la humillación de nuestro Dios para rescatar a pecadores como nosotros. La costumbre de las mujeres era armar grupos de mujeres para salir todas las tardes a recoger agua de los pozos. Pero esta mujer había venido sola, en un horario extraño, como si no quisiera tener contacto con nadie. ¿Quién entablaría una amistad con una mujer con este pasado que leímos? Ninguna mujer le abriría la puerta de su familia a esta mujer, sabiendo que no ha tenido problemas en tener 5 maridos, en engañar a 5 y ahora tener un amante. ¿Qué mujer la iba a recibir como amiga? Ningún hombre quisiera ser visto conversando con una mujer que tenía la misma reputación que una prostituta en esa sociedad. Por eso, cuando este hombre con apariencia de judío y acento judío le pide cordialmente un favor, esta mujer queda totalmente perpleja. En el versículo 9 leemos que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, nos dice el autor. Todo esto era increíble para esta mujer. Un hombre le estaba dirigiendo la palabra en público, en la vía pública. Los hombres no le hablaban en público, ni siquiera a sus esposas. Y este no era un hombre cualquiera, era un judío, con los cuales estaban enemistados. Y lo que es más sorprendente aún, este judío no la estaba insultando ni echando del lugar, le estaba pidiendo con cortesía beber del mismo cántaro que ella. Lo cual para un judío, para las tradiciones de ese pueblo, era inaceptable. Los judíos consideraban impuros a los samaritanos, así que beber del mismo recipiente que ellos era una abominación. De hecho, cuando Juan dice los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, la mejor traducción no es esa, es no beben de las mismas cisternas, no beben de los mismos vasos. Así que la mujer no lo podía creer. Le resultó tan inusual que no pudo hacer otra cosa que expresarle su asombro a Jesús. Y como nuestro paladín no se le escapa ni una oportunidad, aprovechó ese segundo de curiosidad para guiar a esta mujer a la salvación. Respondió Jesús y le dijo en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Al igual que con Nicodemo, Jesús comienza una conversación espiritual con esta mujer. Él se presenta a sí mismo como el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, el regalo que Dios envió al mundo para calmar el alma sedienta de aquellos que reconocen su propia condición marchita. Él era el don de Dios. Si me conocieras. Esta mujer no podía percibir de ninguna manera a Jesús como el Salvador prometido. Ella también necesitaba nacer de nuevo, al igual que Nicodemo. O mejor dicho, en los términos de esta conversación, esta mujer necesitaba beber el agua viva de la fuente de agua de vida eterna, que era Jesús, y que se estaba ofreciendo a sí mismo para que ella pueda ver el reino de Dios. La mujer estaba totalmente necesitada de esa agua viva, pero tenía enfrente a la fuente de la vida eterna y no podía percibirla, no podía verla. Por eso Jesús les dice, si conocieras, si supieras quién soy, si pudieras percibir que Dios mismo está sentado frente a tus ojos, pero no lo puedes ver, si conocieras el don de Dios. La razón por la que ella no le pidió agua viva era justamente porque no lo conocía y no podía conocerlo. Jesús le estaba ofreciendo a esta mujer una clase de agua muy superior a la que ella podía ofrecerle a él. Ella podía ofrecerle a Jesús un agua que humecte su lengua, que refresque su garganta y que mitigue la sed de su cuerpo. Pero Cristo estaba ofreciéndole un agua que humecte su seco corazón, que refresque su espíritu y que mitigue la sed de su alma. Miren la diferencia del agua que tenía para ofrecer Jesús. La curiosidad de esta mujer sigue aumentando, pero su incredulidad le impedía comprender lo que Jesús decía. Ella simplemente continuaba pensando en términos materiales y terrenales, igual que Nicodemo. Ella le responde en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? La samaritana estaba pensando,
en términos materiales. Ella estaba pensando que Jesús le hablaba del manantial subterráneo que alimentaba ese pozo de Jacob. Esta mujer recogía el agua que se filtraba en el fondo de ese pozo. No es que hay algunos pozos que eran cisternas, eran para guardar el agua de lluvia, pero el pozo de Jacob se llenaba desde abajo. Ella pensaba que Jesús le estaba diciendo que él podía darle el agua que brotaba de la mismísima fuente que llenaba ese pozo. Pero aunque la mujer pensara en términos físicos, de todas maneras, la mujer le mostró a Jesús su incredulidad. Ella le dijo, no tienes con qué sacarla. Y además, el pozo es hondo. En otras palabras, le estaba diciendo, mira Jesús, por lo que veo, no tenés ni los elementos y por lo que veo tampoco tenés la fuerza que se necesita para cavar más profundo que lo que nuestro padre Jacob cavó. ¿Acaso qué te crees? ¿Más fuerte que él? Él peleó con un ángel. Por favor, Jesús. En el versículo 13 Jesús le responde, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Igual que con Nicodemo. Ahora Jesús hace una declaración un poco más reveladora, como que amplía el espectro de lo que había dicho anteriormente. Y él le señala a la mujer el pozo de Jacob y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, esta clase de agua, volverá a tener sed. Jesús le estaba diciendo a la mujer que la vida eterna no es algo que ella pueda obtener por medio de sus propios elementos y sus propios esfuerzos. No es posible para el hombre hacerse de la vida eterna con sus propias obras, con su propia justicia, con su propio estándar moral, con sus propios actos de bondad. Todo eso es un trapo inmundo para Dios. La vida eterna es algo que únicamente Dios da. Fíjense lo que Jesús le dice aquí, mas el que bebiere del agua que yo le daré. No, él no está diciendo, mas el que bebiere el agua que yo le voy a indicar a dónde la tiene que ir a buscar. No. En la que yo le daré. Y lo vuelve a repetir, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Solo Él puede dar ese agua. Este Señor Jesús en Juan 7:37 le dice a la multitud, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es la fuente. Todo intento del hombre por saciar su alma es inútil. Llámenlo dinero, llámenlo poder, llámenlo fama, llámenlo bienes, llámenlo amistades, llámenlo vicios. Cualquier cosa que el hombre pretenda hacer por sí mismo o tomar de este mundo para llenar el infinito vacío de su corazón es inútil. Lo primero que Agustín de Hipona le escribió a Dios en sus confesiones fue, Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El vacío de nuestro corazón es tan grande que solamente un Dios infinito puede llenarlo. No podemos acceder a la vida eterna a menos que Él nos la dé. La fuente nos mire a nosotros. La mujer le dijo en el versículo 15, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Miren la mente confusa de esta samaritana. Ella quería esa agua. Sabía que la quería. No entendía lo que era. Continuaba sin entender el lenguaje espiritual de Jesús.
Todavía seguía atrapada en ese esquema material y terrenal, igual que Nicodemo. Quizá los samaritanos, por haber rechazado todo el Antiguo Testamento, nunca leyeron los Salmos. Quizás si hubiesen leído los Salmos hubiesen comprendido lo que Jesús le decía. Salmos 36:7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Quizás si los samaritanos hubiesen aceptado los escritos de los profetas, quizá lo hubiese podido comprender. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. O Isaías. En Isaías 44:3 leemos este texto impresionante, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios le hace un llamado al pueblo de Israel en Isaías 55, versículo 1, y les dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman, vengan. Compren sin dinero y sin precio vino y leche. Ella no entendía todo este lenguaje espiritual. De hecho, la preocupación de esta mujer no era el estado de su alma. Ella estaba más preocupada por su comodidad. Ella no le preocupaba su destino eterno más que llegar a casa a llevar el agua a su amante. Ella le dice, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga yo aquí a sacarla. Ella estaba pensando en ella, en su comodidad, en lo mucho que debía merecer una vida mejor. Pero a menos que Dios despierte el corazón y la conciencia de esta mujer, será imposible para ella comprender qué clase de agua viva era la que necesitaba. Ella tenía sed de agua líquida, pero para tener el agua de vida, el agua de vida que Cristo tiene para ofrecer, ella necesitaba tener hambre y sed de justicia. Pero ella le pidió esa agua. No entendía bien lo que era. Así que ahora el Señor va a provocar en ella esa sed espiritual que necesita. Jesús le dijo en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús no dio más vueltas y fue al corazón del asunto. Era necesario que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre ahora ilumine el pecado de esta mujer, para que sea convencida de la necesidad de perdón que tenía. La trama de adulterios y divorcios de esta mujer era tan compleja y su pecado era tan grande que ni siquiera trató de explicarlo. De hecho, hizo todo lo posible por terminar ahí la conversación. No tengo marido. Si Cristo hubiera sido únicamente un hombre,
todo intento de evangelizar a esta mujer se hubiese diluido en este instante. Pero como Cristo es además el Dios omnisciente en carne y hueso, Él conocía a la perfección toda la vida de pecado de esta mujer, toda esa vida que ella intentaba ocultar. Bien has dicho, le dice Jesús. Porque justamente la palabra marido en el idioma original es la misma que para varón. Ella le dijo, no tengo marido, marido no tengo. La mujer trató de eludir la pregunta de Jesús con un tecnicismo. Intentó decirle la verdad a Jesús sin decirle lo que le estaba ocultando. Y lo que le estaba ocultando era que ella había tenido 5 matrimonios fallidos. Seguramente por causas de adulterio. Y ahora estaba en una relación adúltera, abiertamente, con otro hombre. Jesús estaba sacando a la luz las mayores vergüenzas de esta mujer. Hay personas que se quejan un montón de las formas. Pero miren a Jesús. Le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Le dice a la mujer samaritana lo más humillante que alguien podría decirle. Pero Jesús no estaba avergonzando por crueldad. Él estaba guiándola al arrepentimiento a través de hacerle ver su total falta de justicia ante Dios. Hermanos, Jesús es el ser más amoroso que existe. Y el amor no oculta el pecado. El amor no soba el lomo de nadie. El amor dice la verdad, no se goza en la injusticia. Así que finalmente esta mujer reconoció su pecado. Ella le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. En otras palabras, la mujer estaba diciendo, es cierto, Jesús, todo lo que estás diciendo de mí es cierto, no sé, tenés un don. Pero aún así, aún conociendo cada detalle de su pasado y de su presente, aún así, el Señor está aquí ofreciéndole el agua de la vida eterna. Eso es gracia, hermanos. Dios ofreciendo vida eterna a pecadores que solo merecen muerte eterna. Eso es gracia, eso es el Evangelio. Pero para que el pecador quiera esa agua de vida eterna que Dios tiene para ofrecer, debe entender primero, debe conocer su pecado. La mujer le dice algo en el versículo 20. Ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que Jesús está diciendo? ¿Por qué la samaritana trae a la conversación la gran famosa controversia que existía entre judíos y samaritanos? Algunos comentaristas dicen que ella estaba realmente interesada en este asunto, y quizás sea cierto. Pero yo no estoy de acuerdo. No, yo difiero de esta mirada. Lo que creo que está sucediendo aquí es que esta samaritana está reaccionando como lo hacen todos aquellos que experimentan un acercamiento a la gloria y a la santidad de Dios. Simplemente quiere escapar de la situación. Cuando Pedro se acercó a la gloria de Dios, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Cuando Isaías experimentó la gloria de Dios, dijo, ay de mí, porque soy muerto. Cuando Job vio la gloria de Dios, él dijo, mi mano pongo sobre mi boca. Esta mujer estaba experimentando el tremendo sobrecogimiento de un pecador siendo examinado por los ojos de un Dios infinitamente santo, cuyos ojos son como llamas de fuego. Ella simplemente quiso escapar de esta conversación una vez más y pensó
generar la famosa discusión entre judíos y samaritanos, a ver de cuál era el lugar, el templo donde había que adorar. Capaz que ella pensaba irse ofendida, hacerse la ofendida e irse porque imaginaba que Jesús le iba a contestar como todos los judíos contestaban. Sea como fuere, nuestro paladín ha llevado a la mujer al lugar exacto, a la adoración. ¿Hay algún asunto más espiritual que este? Empezaron hablando de agua, de un pozo. Ahora están hablando de adoración. Mire el dominio de Jesucristo para ganar un alma. No necesita pianos de fondo. No necesita técnicas psicológicas. Seguramente esta mujer esperaba que Jesús reaccione mal. Ella seguramente tenía su acting preparado para irse y evadir toda esta conversación. Pero esta mujer no esperaba de ninguna manera lo que Jesús le respondió. Jesús le dijo en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jamás escuchó a un judío decir algo semejante. Que un judío repudiara el monte Gerizim de los samaritanos no era nada nuevo para ella, pero que un judío dijera que ni siquiera Jerusalén sería el lugar adecuado para la adoración, eso era impensable. Pero de todas maneras, aparte de esto, Jesús contestó su pregunta. Ella había preguntado cuál era el lugar, quién tenía razón. Él le dice en el versículo 22, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos estaban totalmente equivocados con respecto a la adoración al Dios verdadero. Ellos habían rechazado el Antiguo Testamento. Se habían formado su propio Dios, su propio sistema religioso. Habían construido un templo que nadie les mandó construir, en un lugar que Dios jamás dijo que había que construir un templo. Ellos se nombraron sus propios sacerdotes, diseñaron sus propios rituales, se habían sumergido en la idolatría, en fin, no tenían ni idea de lo que estaban adorando. Así son muchos hoy dentro de las iglesias cristianas. Han inventado un Dios a su manera, un Dios que es todo amor, todo paz, que no juzga a nadie. No están muy lejos del esquema mental de los samaritanos. En cambio, los judíos, le dice Jesús, estaban en lo cierto. Ellos habían recibido el conocimiento del Dios verdadero que se revela en el Antiguo Testamento y le adoraban según aquello que les había sido revelado. Y le adoraban en el lugar físico que Dios les había mandado. Y a través de esa nación, Dios traería la salvación al mundo, como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, por los profetas que los samaritanos rechazaban. Hermano, no tengo tiempo, no tengo el tiempo que yo quisiera para que veamos esto en profundidad. Pero yo se lo dejo para que usted medite en la semana. Preste atención a lo que voy a decir. La nación judía había sido escogida por Dios para ejercer la adoración a Dios en el antiguo pacto. El tabernáculo primero, el templo en Jerusalén después. Esos fueron los lugares físicos que Dios había designado para que le adoren. En el templo los sacerdotes presentaban ofrendas del pueblo, los sacrificios de animales para el perdón de los pecados. En el templo se elevaban oraciones en el altar del incienso, como vemos en Lucas, cuando el sacerdote Zacarías iba a orar al altar del incienso.
Podemos leer en el Antiguo Testamento, en Levítico, todos los elementos del templo y todos los rituales ceremoniales y todas las fiestas que Dios designó para que celebraran, y las lunas nuevas y los días de reposo. Pero todo esto, hermanos, no era más que un anuncio tras otro del nuevo pacto que Dios haría con el hombre por medio de Cristo. Todo esto era un anuncio de lo que había de venir. Todas estas cosas se escribieron para nosotros, dice el Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento indagaron diligentemente a ver qué tiempo y qué persona era Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo. Cada ritual, cada símbolo, cada elemento, cada sacrificio, cada celebración, todo era la sombra de la persona, la vida y la obra del ministerio del Mesías que había sido prometido por Dios. Pero ahora el Mesías había llegado. Cristo estaba aquí. Todo aquello que era una representación, un símbolo, ahora se había convertido en una realidad palpable y visible. Todos aquellos medios que Dios había dado para que el hombre le adore se habían conjugado de una vez y para siempre en la persona de Jesucristo. Ahora, el único medio para llegar a Dios, el único camino al Padre, la única adoración verdadera es exclusivamente a través de Jesucristo. Y por esto Jesús le dice a la samaritana en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es, ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Y quiénes son estos verdaderos adoradores? Él estaba hablando de judíos y samaritanos. Pero ahora él le está diciendo más ahora, más. En cambio, ahora viene una hora en que habrá verdaderos adoradores. ¿Quiénes son estos verdaderos adoradores? Bueno, para que sean verdaderos adoradores, tienen que haber entrado por la puerta verdadera. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 19. Los verdaderos adoradores deben entrar en el verdadero templo. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y él hablaba del templo de su cuerpo, dice Juan 2:21. Los verdaderos adoradores son aquellos que han sido lavados por la sangre del verdadero Cordero de Dios, que hayan confiado plenamente en la intercesión del verdadero sumo sacerdote. Ahora el centro de la adoración dejaría de ser un lugar geográfico, ahora va a ser una persona, Cristo, el verdadero Israel. Y aquellos que estén unidos a Cristo por la fe, están en el templo, están con el verdadero sumo sacerdote, han pasado la verdadera puerta, han sido lavados por la sangre del verdadero Cordero. Estos son verdaderos israelitas como Natanael, verdaderos adoradores, sean samaritanos, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, libres, hombres, mujeres. Aquí está la fuente de la vida eterna. De él brotan las aguas de la salvación para todo el mundo. No para los judíos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vengan a Cristo todos los sedientos, y sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, dice Isaías. Miren lo que dice Juan en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Este
le pido que lo busque. Es el único que le voy a pedir que busque. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pablo va a decirle a los filipenses en Filipenses 3, hermanos, nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? ¿Los judíos? No. Los que hemos creído en Jesucristo. Los que no tenemos ninguna confianza en la carne, los que estamos en el Espíritu. En el Espíritu, unidos al Señor Jesucristo. Él es el Israel. Jesús le dice a la samaritana que para acceder a la adoración al Dios verdadero es necesario hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús le dijo a Nicodemo que para acceder al reino de Dios es necesario nacer del agua y del espíritu. Y a la samaritana le dice que es necesario adorar en espíritu y en verdad. Dios debe traer nueva vida espiritual a nuestro corazón por medio de la verdad de su palabra revelada, hermanos. Los samaritanos no adoraban ni en espíritu ni en verdad. Los judíos adoraban en verdad, según las Escrituras, pero no en espíritu. No podían percibir, ni siquiera los judíos, lo espiritual detrás de todos los tipos y figuras, porque al igual que todos nosotros estaban ciegos y muertos en sus delitos y pecados. El máximo esfuerzo de los judíos con la verdad en la mano fue hacer una religión súper compleja, pero vacía y carente de vida. Pero aquellos a los que el Padre busca, Él les provee esa clase de vida que Él mismo posee. Dios es espíritu. Es una nueva creación. Es un nuevo aliento de vida en el corazón de los pecadores como nosotros. Dios es espíritu, es invisible. Él no está limitado al espacio físico. Así son sus adoradores. Están vivos espiritualmente. Adoran al Padre en todo momento y en todo lugar y según la verdad que el Padre ha revelado en las Escrituras. Y hermanos, déjeme hacer un punto aquí. El Señor Jesús dice que los redimidos adoran a Dios en espíritu y en verdad. No en espíritu o en verdad. No, algunos en espíritu y otros en verdad. O se reúnen las dos condiciones en la misma persona o no existe adoración verdadera. Hay personas que son muy religiosas, que aparentan ser muy piadosos por fuera, pero no lo hacen porque aman a Dios en su corazón. No lo hacen porque tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Lo hacen para ganarse el cielo. Lo hacen por miedo de ir al infierno. Lo hacen para creerse mejores que los demás. Son adoradores en verdad porque ritualmente hacen todas las cosas, pero no en espíritu. Y Dios lo desecha. Pero por el otro lado, hermanos, hay otras personas que son místicas, que no les interesa lo que digan las Escrituras. No les importa lo que Dios revela en su palabra. No les interesa estudiar doctrina ni teología. Se jactan de sus experiencias. Conocen un poco de las Escrituras, pero sus opiniones pesan más que la palabra de Dios. Al igual que los judíos, sus tradiciones pesaban más que el Antiguo Testamento. La Biblia dice algo, pero estas personas dicen,
Bueno, pero a mí me parece que no es tan así. Bueno, pero yo siento otra cosa. Bueno, pero yo creo que el Señor me está diciendo tal otra. Hay personas que ponen sus experiencias místicas por encima de las Escrituras. Hay personas que buscan mucho más una nueva revelación del Espíritu que la revelación que el Espíritu ya nos dio en las Escrituras. Eso es pretender adorar a Dios en espíritu, pero no en verdad. Y Dios también lo desecha. Aquellos que verdaderamente han sido regenerados por el Espíritu adoran a Dios en espíritu y según las Escrituras, y no sus propias ideas u opiniones. Hermanos, este encuentro empezó con Jesús pidiendo agua, pero termina con la mujer samaritana pidiendo un Mesías. Es el paladín. Yo no sé cómo hizo. Le dijo la mujer en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Hermanos, ¿podemos ver lo que Jesús hizo para llegar a este punto? Hay muchos que dicen, no hables de pecado, se van a ofender. Tené cuidado, suena muy duro, esto es muy teológico, esto es medio... No sé si se dan cuenta que Jesús empezó una charla que ella no entendía. La teología de Jesús para esta mujer samaritana era inalcanzable y Jesús no la ocultó. Y tampoco ocultó su pecado. Para llegar a este punto, fue necesario primero que esta mujer viera su pecado cara a cara y lo reconociera como suyo. Fue necesario primero que entienda que su adoración o sus buenas obras no servían para nada. Y ahora sí, su corazón clamaba por un Salvador. El Salvador no vino a decirle, mira que yo te amo, un montón. Quisiera bendecirte, quisiera darte una vida mejor. No. Lea este texto. Era necesario que esta mujer se encuentre con su pecado. Era necesario que tenga sed de justicia. Ahora su corazón estaba esperando un Salvador. Aquel que Dios les había prometido. Los samaritanos seguro conocían Deuteronomio, era lo único que leían. Profeta les levantaré en medio de ustedes, a él, oigan. Yo les hablaré por medio de él. Pero aquel profeta que Dios les prometió estaba parado frente a ella y ella no podía reconocerlo. Estaba escuchando con atención a Jesús, pero aún continuaba en su incredulidad. Bueno, Jesús, mira, no sé quién sos, pero cuando venga el Mesías, que Él nos aclare todas las cosas. Vos seguí tu ruta. Jesús era un gran maestro, de hecho ella lo llamó profeta, pero ella no veía al Mesías. Miren la charla que ha tenido con el Mesías y todavía no podía reconocerlo. A menos que este Salvador se revelase a sí mismo. Él le dice, yo soy el Mesías. En la cara. Jesús se le revela a sí mismo a esta samaritana como el Mesías, el Cristo. Miren la persona que escogió Jesucristo para revelarse como el Mesías. Esta mujer no tenía forma de conocer a Cristo, ni siquiera que Él esté delante de ella predicándole. La razón
por la que esta mujer lo conoció fue porque Él quiso revelarse a ella. Si Jesús no hubiese dicho, yo soy el Mesías, y si hubiese ido, jamás se hubiese enterado quién habló con ella. Fue porque Él quiso revelarse a ella, que ella lo conoció a Él. Hay cristianos que siguen pensando que si decimos las palabras correctas, de la manera correcta, con la música correcta, y si pasamos la película correcta, y si saludamos correctamente, y les decimos cosas bonitas, eso va a convertirlos al Evangelio. Cuando Jesús dice, nadie conoce al Hijo, al Padre, sino el Hijo, nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Hermanos, estamos en las manos del Señor. La salvación es de Él. Cuánto anhelo que Iglesia Cristiana Evangélica de Morón lo entienda. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere.